Pocas historias, poquísimas, han dejado una huella tan profunda en nuestra cultura como la del Jardín del Edén. Así que hoy vamos a sumergirnos directamente en el texto, en la fuente, para desgranar sus claves. Hablaremos de creación, de una elección crucial y, claro, de las consecuencias que llegaron después. Es que si lo pensamos, toda esta historia, todo el relato, gira en torno a un único punto, a una sola prohibición. Pensemos en un paraíso donde en teoría todo era posible, todo estaba permitido. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Cuál era esa única regla que bajo ningún concepto se podía romper? Claro, para poder entender la caída, primero tenemos que entender cómo era ese paraíso. Así que vamos a empezar por el principio. El texto nos pinta un cuadro de un mundo bueno, un mundo perfecto, y al hacerlo está colocando todas las piezas en el tablero para lo que vendrá después. A ver, intentemos imaginarlo. Estamos hablando de un lugar perfecto. El relato nos describe un jardín increíble, con un río que lo riega todo, árboles preciosos por todas partes, frutos que apetecen solo con verlos, y justo ahí se crea a la humanidad, a imagen de Dios, con la tarea de gobernar la tierra. Pero ojo, porque en el mismísimo centro de este paraíso hay dos árboles que no son como los demás, y esos dos árboles van a ser el epicentro de todo el drama. Y aquí viene el detalle fundamental. No es que hubiera un árbol especial, es que había dos. Por un lado teníamos el árbol de la vida, que básicamente ofrecía la posibilidad de vivir para siempre, la inmortalidad. Y por otro estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es este segundo, precisamente, el que se convierte en el eje sobre el que va a girar toda la historia. Es la única línea roja en un mundo de, aparentemente, libertad absoluta. Y ahí lo tenemos, la regla, la única regla, el único límite. El mandato no puede ser más claro y directo, o sea, no hay espacio para la interpretación. Se podía hacer de todo, la libertad era prácticamente total, pero esta era la frontera que no se podía cruzar. Y la advertencia, pues igual de clara. La consecuencia de hacerlo es, ni más ni menos, que la muerte. Esta frase es que es como la calma que precede a la tormenta, ¿verdad? Resume a la perfección ese estado de inocencia pura, absoluta. El hecho de estar desnudos no significaba nada, no había vergüenza. Era simplemente lo normal. Pensemos en eso. Un mundo sin juicios, sin miedo. Un mundo que estaba a punto de cambiar de forma radical y para siempre. Bueno, pues avancemos. Porque, ¿cómo se rompe este equilibrio tan perfecto? Pues aquí es donde entra en escena un personaje completamente nuevo que va a actuar como catalizador de todo el cambio. Hablamos, claro, de una serpiente. Una serpiente muy astuta que llega con una pregunta que literalmente lo va a cambiar todo. Es interesante, porque el texto no nos dice que la serpiente sea mala por naturaleza o maligna. Lo que destaca es que era la más astuta de todas las criaturas. Su rasgo definitorio es la sagacidad, la inteligencia, una cualidad que, como vamos a ver, va a usar para sembrar la semilla de la duda y para poner en jaque la única regla que existía. Aquí el choque es frontal, no hay rodeos. Por un lado está la advertencia de Dios, morirás. Y por el otro, la serpiente, que llega y dice justo lo contrario. No, no moriréis. El dilema es brutal y a la vez muy simple. ¿A quién creer? ¿Se confía en la palabra del Creador o en la promesa de esta voz nueva y sugerente? Y es que el argumento de la serpiente es increíblemente persuasivo, porque no se limita a negar el castigo, va mucho más allá. Le da la vuelta por completo al motivo de la prohibición. Lo que viene a decir es, ojo, que Dios no os está protegiendo, os está limitando. La promesa ya no es de muerte, sino todo lo contrario. Es una promesa de trascendencia, de llegar a ser como dioses, de alcanzar un conocimiento que hasta ahora se os ha negado. Y con esto llegamos al punto álgido de la historia, al clímax, el momento exacto en el que una sola acción, un solo gesto, va a redefinir el destino de toda la humanidad. Fijaos cómo el texto nos detalla el proceso, paso a paso. Es casi como una secuencia a cámara lenta. Primero, la evaluación. La mujer mira el fruto y piensa, es bueno para comer, es bonito y además me va a dar sabiduría, o sea, un pack completo. Segundo, la acción individual. Lo coge y come. Y tercero, la acción se comparte. Se lo da a Adán, que está con ella, y él también come. Aquí no hay fuerza, es una elección totalmente consciente por parte de ambos. Y entonces pasa algo. La promesa de la serpiente, en cierto modo, se cumple, pero con una ironía terrible. Efectivamente, se les abren los ojos, pero no para verse como dioses, sino para darse cuenta de su propia vulnerabilidad. De repente, la inocencia se evapora, y la desnudez, que hasta ese momento era algo completamente natural, se transforma en una fuente de vergüenza. Y aquí llega el momento de la confrontación. La pregunta de Dios, ¿dónde estás?, es potentísima. Obviamente,
No es que no sepa dónde están, es más bien una puerta que se abre para que confiesen. Pero claro, Adán y Eva ya no son los mismos. Esa comunicación abierta y directa se ha roto. Ahora se esconden, y lo hacen por una emoción nueva para ellos, el miedo. Lo que pasa a continuación es un retrato increíble de la naturaleza humana, ¿no? En vez de asumir la responsabilidad, lo que empieza es un yo no he sido, una cadena de culpas. Dios le pregunta a Adán y Adán echa balones fuera. Fue la mujer, la que tú me diste, culpando a Eva y de rebote a Dios mismo. Luego Dios le pregunta a ella, y la mujer hace lo mismo. Fue la serpiente, que me engañó. Al final nadie se hace cargo de su propia decisión. Y llegamos, así, a la parte final, a la conclusión de este relato. Es el momento de ver las consecuencias, unas consecuencias que, como veremos, son totalmente irreversibles. Vale, vamos a ver las sentencias, porque son muy específicas y cada uno de los implicados recibe la suya. A la serpiente le cae una maldición física, se arrastrará por el suelo. A la mujer se le asocia el dolor con dar a luz, con la creación de vida. Y al hombre, al hombre se le condena a una lucha constante con la tierra. Se acabó el paraíso donde todo era fácil. A partir de ahora, conseguir comida costará sudor y esfuerzo. El trabajo se convierte en una fatiga. Y aquí el texto nos da una clave para entender la lógica que hay detrás de la expulsión, porque irónicamente la serpiente no mentía del todo. La humanidad, de hecho, ha adquirido ese conocimiento del bien y del mal, y precisamente por eso, porque ahora son conscientes de una forma diferente, se les tiene que prohibir el acceso al otro árbol, al árbol de la vida. La mortalidad se vuelve, en cierto modo, una consecuencia necesaria. El final, por tanto, es el destierro, el exilio. Se expulsa a la humanidad del jardín del Edén y su nueva tarea es trabajar esa misma tierra de la que fue creada. La separación es total. Es como una vuelta al origen, sí, pero en unas condiciones que no tienen nada que ver con las de antes. Unas condiciones marcadas por el trabajo duro y, por supuesto, por la muerte. Y para que quede clarísimo que no hay marcha atrás, el camino de vuelta queda sellado. El acceso a ese paraíso, al árbol de la vida, a esa inocencia perdida, ya no es que sea difícil, es que está bloqueado activamente. Y no con cualquier cosa, sino con una fuerza divina, con una espada de fuego. El paraíso para la humanidad se ha cerrado, y se ha cerrado para siempre. Así que, al final de todo, esta historia nos deja flotando una pregunta muy profunda. ¿Hay que leer esto simplemente como la historia de una desobediencia y su castigo? ¿Una simple lección sobre romper las reglas? ¿O es algo más? Podría ser quizá una metáfora potentísima sobre el nacimiento, un nacimiento doloroso, de la conciencia humana, de la moralidad, en definitiva, de lo que nos hace ser como somos. El texto nos da los hechos. La interpretación, esa sigue abierta y resonando hasta hoy.